A ver, avísenme si sale la notificación. Pues yo aquí estoy revisando y todavía no. Ya me salieron. Ya salimos. ¿Ya? Ok, perfecto. Pues bueno, estamos conectados en esto que es el estudio de Efesios. Vamos en el capítulo número 2. Lo estamos haciendo de forma inductiva y estamos a punto de dar inicio esta semana. Y bueno, aquí voy a poner, si te quieres conectar con nosotros vía Zoom, voy a poner el número de Zoom y te esperamos acá. La razón por la que nos conectamos en Zoom es porque a veces uno tiene comentarios, tiene preguntas y de esta manera pues lo hacemos como si estuviéramos en una casa. Entonces aquí les comento rápidamente, conéctate con nosotros vía Zoom. Ok, y aquí le vamos a poner el vínculo. Todo esto, ¿no? Ok. Ya estamos. Ok, pues ya estamos ahí en Facebook, ya tienen el vínculo y cualquier comentario lo pueden hacer aquí y lo vamos a estar viendo en el curso de nuestro estudio el día de hoy. Si te quieres unir vía Zoom, pues te esperamos acá en Zoom. Yo no puedo estar atento a los comentarios porque tengo que ver notas y estar viendo el Zoom, pero el día de hoy me da mucho gusto que nos hayamos podido conectar por Facebook. Y déjenme poner esto a grabar porque la semana pasada no lo grabé y Luis me va a regañar. Ok, muy bien. Pues son las 7:42. Si acaso damos 3 minutos más para comenzar, nada más por consideración a los que se están conectando tarde por alguna razón. La semana pasada estuvo medio raro el estudio porque tuve tantas interrupciones que el cerebro no lo tenía bien conectado, pero hoy lo traigo mejor conectado que la semana pasada y vamos a ver todo el resto del capítulo número 2. Ustedes van a sentir que voy a ir muy apresurado por el capítulo 2 y van a sentir que voy a estar explicando poco entre los versos, pero al final de todos los versos voy a dar una conclusión y entonces va a poder el capítulo amarrar por completo en nuestras mentes, ¿no? Entonces, si tienen una Biblia por ahí, les recomiendo que las abran en Efesios 2. En este caso específico de Efesios, les aclaro que estoy usando la versión Reina Valera porque es un libro muy teológico y yo lo aprendí a estudiar en esta versión. Entonces, a veces cuando la leo una versión moderna, me cuesta mucho trabajo poderlo enseñar, ¿no? Entonces, normalmente no usaría una versión antigua, usaría siempre versiones con lenguaje muy actual. Pero bueno, van a tener que ser tolerables conmigo. Y yo sé que la mayoría de ustedes crecieron con la Reina Valera, así que por lo menos de los que estoy viendo aquí en pantalla, ¿no? Aquellos que nos ven en casa, pues voy a tratar de estar explicando las palabras de esta versión. La Reina Valera es una versión con un español antiguo, aunque todos los de España y todos los de Argentina lo entienden perfectamente bien, ¿verdad? Porque vosotros veréis y todas estas combinaciones para nosotros los mexicanos no son tan comunes. Yo tenía mi agua aquí junto y nada, déjenme decirle a Rosy a ver si me puede dar un vasito con agua. Y bueno, ya me van a traer ahorita mi agua. Pues son las 7:45, ¿les parece que comencemos ya? Vamos 15 minutos tarde, ¿no? Entonces, comencemos. Si ya tienes tu Biblia o la aplicación de la Biblia, The Bible App, o puede ser Bible Gateway, cualquiera de ellas son muy buenas. Te voy a pedir que la abras en el capítulo número 2
del libro de Efesios. Y la semana pasada estuvimos hablando de ese capítulo número 2 de Efesios y hay varios versos muy interesantes en este verso, ¿no? En esta cita. Y uno de ellos muy interesantes es el versículo número 7. Y el verso número 7 me llamó mucho la atención porque expresamente dice que el sacrificio de Cristo, Él lo hizo en la cruz por nosotros, pero dice aquí que lo hizo, vamos a leer el 7 nada más en forma de repaso, para mostrar en el siglo venidero las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Lo que quiere decir es que Dios sacrificó su vida para que nosotros fuéramos salvos, pero es un acto de su gracia. Y dice que esto habría de, por decir, ser famoso en los siglos venideros. Y yo nada más quiero terminar este repaso de la semana pasada en el hecho de un hecho histórico en aquellos que son muy fanáticos del deporte posiblemente sepan, y si no lo pueden googlear y ver la versión ¿qué son? De 9 minutos de la Serie Mundial de Béisbol de 1998. Y en la Serie Mundial de Béisbol, no me acuerdo cuál era el otro equipo que jugaba, pero los Dodgers estaban jugando. Y bueno, si eres fanático de los Dodgers, pues ok, pero iban perdiendo y el equipo contrario iba una carrera adelantado de ellos. Y si sabes un poquito de béisbol, sabes que se juegan por 9 periodos que se llaman entradas. Estos son los 9 periodos, esas 9 entradas, y en la novena entrada ya era la última jugada y estaba haciendo por los Dodgers y los Dodgers iban perdiendo y era la última pichada, ya estaban a punto de pues perder. Y entonces el coach decide en ese momento, el coach de los rivales de los Dodgers decide meter a un pitcher invencible que tiraba unas pelotas curvas y tan rápidas que no había jugador que las podía batear, que le podía pegar. Y entonces la sorda, que era el coach del equipo de los Dodgers, muy famoso él, voltea y ve a toda su banca que tenía jugando y ve a uno de los jugadores. Y este jugador había sido un jugador famoso ya de mucha fama, ¿cómo se llama? Kirk Gibson. Ah, mira, beisbolista el muchacho. Y estaba pichando Dennis Eckersley y estaba jugando Dyers contra los Oakland A's. Ah, mira, entonces tú me vas a poder confirmar todos mis datos aquí. Y entonces Tony La Sorda ve a sus jugadores que estaban en la banca para batear el último pitch. Y entonces saca a un jugador, ¿cómo dices que se llama? Kirk Gibson. Ok, a este jugador Gibson. Estaba lastimado. Exactamente. Lo manda a llamar y este jugador tenía el isquiotibial deshecho, completamente comprimido en la pierna, o sea, no podía caminar. Y la otra pierna, la rodilla, la tenía lastimada en el área abajito de la bolita, no sé cómo se llama, el kneecap en inglés, ¿no? Estaba muy lastimado este hombre. Y entonces, pues todos ven que la sorda saca a este jugador y así como que se quedan intrigados, apenas podía caminar, llega a home y batea la primera pelota y la falla. Entonces, un strike. Da la segunda pelota y la falla. Segundo strike, apenas se podía mantener parado entre la tensión acalambrada de su pierna en el isquiotibial y la otra rodilla toda deshecha que no podía sostenerlo. Pero el pitcher
avienta una pelota y de una manera milagrosa, este cuate Gibson le pega la pelota y sale disparada esta cosa, pero disparadísima así, y hace un home run famosísimo. Y como ya había un jugador en la base 2, entonces empieza a caminar, anota para emparejar el juego, y este Gibson va caminando, arrastrando una pierna y brincando la otra y haciéndole así con la otra mano, ¿no? Y va caminando lentamente, lento. No, el otro equipo no puede hacer nada. La pelota ya no existe, no está Se en sus acabó el manos. juego ahí. Sí, o sea, el juego. Y entonces el auditorio, que creo que excedía así un número gigantesquísimo, empieza a gritar así. Y el ruido en el auditorio es así, es por 15 minutos la gente no se calla, ¿no? Y a la vez que están haciendo el instant replay, vuelven a tocar la jugada de este béisbol, de este juego de béisbol, alejan la imagen y se alcanza a ver el estacionamiento también. Cuando está haciendo esa jugada, y ustedes empiezan a ver algunos carros que se empiezan a salir del estadio, ¿no? Como todos dados por vencidos, todos tristes. Y bueno, eso nos enseña algunas cosas, ¿no? Número uno, hay un dicho en inglés que no se terminan las cosas hasta que la señora gorda canta, ¿no? Y antes, pues tú veías en las historias, siempre salía una gordita cantando, pero pues ahora ya no. Pero se quedó el dicho de que it's not over until the fat lady sings, ¿no? No ha terminado hasta que la señora gordita cante. Y bueno, en este caso el juego no había terminado. Y esas personas que se fueron, se perdieron de quizá una de las jugadas más famosas en la historia del béisbol. Y aquí viene algo interesante, porque dicen que si tú vas a ese estadio, los fanáticos de los Dodgers dicen eso, y si el estadio está vacío, todavía puedes oír los gritos de de esa famosa entrada que la ganó la última batallada, con la última pichada, ganó el campeonato mundial. Pocos campeonatos mundiales son tan emocionantes. Yo no soy tan fanático del béisbol porque para mí es demasiado lento. Nadie se pega, ni se tira, ni nadie se ha golpeado. O sea, y eso, digo, ¿qué tipo de juego es ese, no? Pero bueno, cuando se trata de verlo en 9 minutos, que es como lo vi yo, hasta te quieres poner a llorar, ¿no? De la emoción de que ves un inválido básicamente ganando el juego cuando nadie tenía esperanza en ganar y nadie tenía esperanza en un hombre que ya estaba hecho pedazos, ¿no? Bueno, este ejemplo de este juego de béisbol, que todavía años después se sigue hablando y se sigue alabando y se sigue honrando a un beisbolista que no estoy seguro si siga vivo, pero aún se sigue hablando y aún se sigue mencionando que es una de las mejores jugadas de béisbol, que si vas al estadio, claro que no, ¿verdad? Pero y te concentras y no hay gente, oyes todavía el rugido del público clamando por este partido. Bueno, esto no se compara al clamor y al escándalo, al rugido de la alabanza que va a haber en el cielo, aclamando al que muchos no creyeron que iba a ganar, al que muchos no creyeron que podía salvar, al que muchos rechazaron y que que muchos cristianos se salieron del partido antes de que terminara el juego. A ese es el que dice la Biblia que en siglos venideros la gente va a clamar así, ¡ah!, por el sacrificio en la cruz, por habernos dado un regalo completamente gratuito, darnos lo que no merecíamos, pagarnos con lo mejor en vez de darnos lo que nos merecíamos, que era el vil infierno, ¿no? Entonces, yo nomás quería dejar esta imagen en sus mentes, porque la Biblia eso dice que es. Nosotros vamos a estar extenuados ante la presencia de Dios.
Nosotros decimos, no, pues cuando yo esté en el cielo le voy a preguntar. Mentiras. O sea, en el cielo nada más vamos a ver la gloria de Dios, ver lo grandioso de su gracia, darnos cuenta lo extraordinario, lo maravilloso que Él fue para con nosotros, para decir, vengan, los quiero eternamente conmigo, estoy dispuesto a morir por ustedes, derramar toda mi sangre, convertirme en hombre, sufrir como un hombre, ser crucificado, humillado, lastimado, despreciado, traicionado, únicamente para que estés conmigo. Por eso cuando muchas veces en las iglesias dicen, vamos a darle un aplauso a Dios, y mucha gente dice, ¿qué es eso? Darle dando un aplauso a Dios, que estamos en un teatro, que si no, nomás deberíamos dar un aplauso, deberíamos de, pues yo no sé, brincar, arrastrarnos, tirarnos, aclamar, o sea, ¿cómo podemos expresar la gratitud a Dios? O sea, no hay ni movimientos, ni expresiones corporales, ni bucales, ni mentales, que en ese momento podamos clamar a Dios. Y por eso la Biblia habla de cómo los ángeles y las personas a un solo clamor así. Wow. Hace años, la verdad, yo quisiera pensar que es verdad, ¿verdad? No soy un incrédulo, pero me encantó. Yo era un adolescente y me mandaron una grabación de una universidad cristiana en San Diego que se llama Christ for the Nations. Y ellos obtuvieron una grabación de un grupo de alabanza de 3 personas. Y eran de una iglesia muy tradicional, una iglesia bautista tradicional. Hay diferentes tipos de iglesias bautistas, pero esta era una bautista tradicional. Y eran 3 personas y empezaron a tocar con el piano y empezaron a cantar un canto muy viejito que se llama Aleluya. Y lo único que dice, aleluya, aleluya, aleluya. Y bueno, no dice así, ¿no? Ese es el de Gloria, pero dice nada más aleluya. Y ya, y empiezan a cantar este canto y graban con una grabadorcilla, graban su ensayo. Termina el ensayo, se lleva su grabadora y toma que el que graba pone la grabación para oírla y empieza a oír una bola de gente, pero como de un tumulto cantando este canto con ellos, ¿no? Y por ahí debo de tener la grabación, les prometo que si la encuentro, se las pongo, porque se oye impresionante así, y se oye una voz angelical cantando entre otras voces, o sea, impresionante. Yo quiero pensar que es algo real y genuino, ¿no? Pero si no lo fuera, es como un granito de lo que pudiera ser en verdad el tiempo de alabanza y de honra a Dios en el cielo, porque el resto de nuestras vidas, tú y yo, fuimos diseñados para por toda una eternidad, desde hoy y desde el inicio de nuestra vida, darle honra y gloria al Señor. Pero este pasaje nos dice que le daremos honra y gloria en siglos venideros por su gracia, porque vamos a estar, va a venir la realización a nuestra mente de tan grande su gracia, tan grande su don para con nosotros, que lo único que vamos a hacer es darle reconocimiento, darle honra y darle gloria. Bueno, yo pudiera seguir hablando de eso mucho tiempo y no quiero quitarnos el estudio del día de hoy porque ya llevo 15 minutos haciendo un repaso de la semana pasada. Entonces, les repito, vamos a estar leyendo y va a parecer que voy muy rápido en el resto del capítulo 2, pero espérenme al final porque de ahí en realidad concluimos el estudio. Entonces, vámonos a Efesios 2 y nos quedamos en el verso 11. El 10, recordemos lo último, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y creo que la semana pasada leímos Santiago, donde dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? O sea, tú puedes decir que tienes mucha fe, que amas mucho al Señor, pero tus obras, tu conducta, las cosas que hacen,
en realidad dicen si tú tienes una relación personal con Él o si no. Las obras son la prueba de lo que está sucediendo en nuestras vidas espiritualmente. Esto lo mencionamos la semana pasada. El versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿De qué está hablando esto? Bueno, rápidamente les recuerdo que los judíos tenían un mandamiento de higiene, específicamente en los hombres, que desde muy bebés tenían que cortarles el prepucio por cuestiones de higiene, pero solamente lo hacían los judíos. Y era una marca muy especial en los judíos. Y aquí está hablando de aquellos que no son judíos de nacimiento, que es el resto del mundo, llamado la Biblia, los llama la Biblia los gentiles. Y dice que en la carne, o sea, físicamente, pues no éramos igual, no estábamos circuncidados, que nos debemos de acordar, dice ahí, que no éramos iguales. Y luego dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. O sea, nosotros no teníamos esperanza, no teníamos un Mesías, no teníamos en quién ver nuestro futuro. Y luego dice que todos los gentiles, que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, o sea, no éramos judíos y ellos esperaban el Mesías para ser salvos, ¿no? Y estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, los gentiles en el planeta, o sea, el resto que no eran judíos, no tenían ninguna esperanza, no tenían una esperanza en el Mesías, no tenían esperanza en Cristo, simplemente vivían al azar en el aspecto espiritual. Y el verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, ahora. Vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos puso, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí quiero decir dos cosas muy importantes. En el verso 12 leemos que no teníamos esperanza y que no teníamos un Dios en el mundo. O sea, no sabíamos qué iba a pasar de nosotros. A mí me toca platicar con muchas personas, especialmente en momentos de crisis, ¿no? Y me llaman, de repente me dicen, oye, mi mamá está muy grave. Y no es gente que sea gente de iglesia, por decir así. Y me llaman y me dicen, ¿no pudieras venir para darle a una palabra a mi mamá y a la familia? Y pues sí, ¿no? Pues yo voy, por supuesto. Y trato de traer esperanza. Pero cuando la gente no tiene una esperanza en la eternidad, pues ¿qué esperanza le puedes dar? Está la señora en lecho de muerte. El doctor ya les dijo, ¿sabes qué? No pasa la noche. ¿Yo qué les voy a decir? Mi mejor intento es decir, oye, pues gracias a Dios, mira nada más, tuviste una mamá por 83 años, dichoso, qué bárbaro. Yo tuve mamá por 12, pero eso no va a cambiar que la señora se va a morir y que el peso de esa separación va a ser un peso sin esperanza. Sin embargo, he ido a otros lugares en el mismo cuadro, donde la señora tiene sus 83, 85 años y está en el lecho de la muerte. Y yo puedo llegar con la persona que está a punto de morir, si es que está consciente, y me ven, les agarro de la mano, me aprietan la mano y les digo, ¿quieres que oremos? Y me dicen, sí, y oro con ellos y yo veo en la cara de las personas adultas una paz y una tranquilidad y una esperanza. Y veo la familia en paz, la veo tranquila. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre unas personas que tienen fe en Cristo Jesús y unas que no tienen fe en Cristo Jesús? Bueno,
Porque las personas que tenemos fe en Cristo Jesús, tenemos una esperanza después de la muerte. Sabemos exactamente qué nos va a pasar, a dónde vamos a ir. Y sabemos perfectamente bien que va a llegar un día en que vamos a volver a estar todos juntos. La Biblia le dice a esto que la muerte ha perdido su aguijón sobre nosotros. Por eso Pablo decía, está bien, si me muero, no importa. Y si vivo, pues seguiré viviendo para Cristo. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene un aguijón. Y esto quiere decir que no nos tiene atados, no nos tiene amarrados, no nos tiene presionados, deprimidos, temerosos. No, ha perdido el poder de apalancamiento la muerte sobre nosotros. Si morimos, fantástico, nos vamos con el Señor. Esa es la manera en que las personas con esperanza ven el futuro cuando ven cerca la muerte. Esperanza. Esa es la manera, esa es la diferencia entre las personas que no tienen esperanza en tener una vida en Cristo Jesús y aquellos que sí la tienen. Hoy quizá va a ser el día de los ejemplos, pero no quiero que se les olviden las cosas. Hubo un experimento hace ya muchos años en Noruega y hicieron este experimento con unos ratoncitos. Ustedes lo pueden googlear y ver el video. Y agarraron unos ratoncitos y los echaron en unas cubetas. Y esos ratoncitos empezaron a nadar, a nadar, a nadar, a nadar, a nadar, pero a las 16 horas se dieron por vencido y se ahogaron. Entonces dijeron, bueno, volvieron a hacer el experimento. Qué malditines los investigadores, ¿no? Avientan a otro puñado de ratoncitos y por 16 horas los dejan nadando. Pero cuando ya se están dando por vencidos para ahogarse, los sacan de las cubetas, los secan, los acarician y ya quedan bien sequitos. Les dan de cenar, todos se van a dormir. Pasan, no sé, 1, 2, 3 días y agarran esos ratoncitos y los vuelven a echar a las cubetas llenas de agua, ¿no? Y ahí están los ratoncitos y nadan 10, 11, 12, 13, 14, 15 horas, 16 horas y los científicos lo están viendo. Y 17, 18, 20, 25 horas y hasta las 36 horas se quedaron sin fuerzas y pues se empezaron a ahogar. Y ya, los químicos sacaron a los pobres ratoncitos porque ya era demasiado para hacerlos sufrir, ¿no? La conclusión de esto y la diferencia que existía, ellos concluyeron que los 16 minutos era el máximo tiempo que podían nadar los ratoncitos, pero que a los 16 minutos se veían que ya no tienen fuerzas, que no podían ir a ningún lado y se ahogaban. Pero el segundo grupo de ratoncitos, que cuando perdieron fuerzas y se estaban a punto de ahogar y los sacaron de estas cubetas y los secaron, les dieron de comer, los dejaron descansar y los volvieron a echar. Y dicen el estudio que esos ratoncitos tenían la seguridad, la esperanza de que los iban a volver a rescatar. Y entonces resistieron otras 16 horas nadando en la misma cubeta, sin energía, sin ya nada en ellos para poder seguir adelante, pero la esperanza era tan fuerte que los hizo sobrevivir otras 16 horas. Ahora, eso es en una criaturita que no tiene cerebro, que no tiene espíritu, que no tiene un alma. ¿Qué pasa cuando el ser humano es impactado por la llenura del Espíritu Santo que dijimos hace 3 semanas, que cuando nosotros aceptamos a Cristo, Cristo, su Espíritu viene, inunda nuestras vidas, nos llena? Bueno, ese Espíritu que habita en nosotros es este Espíritu de esperanza. Sabemos a dónde vamos, sabemos qué va a pasar, sabemos que si el día de mañana salimos de la casa y nos cae un aerolito, tenemos esperanza en lo que sigue. Sabemos que si el día de mañana
vemos una tragedia en nuestra familia, sí, tenemos duelo, sí, tenemos dolor, pero eso no derriba nuestras vidas. No nos ahogamos como los ratoncitos de las 16 primeras horas, ¿no? Tenemos esperanza. Y la esperanza es algo tan poderoso. Pero nuestra esperanza no está basada en Dios, en dioses falsos. No está basada en un superhéroe de los cómicos. Nuestra esperanza, y el verso 13 dice, está en Cristo Jesús. Nosotros antes estábamos lejos, pero ahora hemos sido acercados por medio de Cristo Jesús. Y quiero empezarles a introducir el final de esta plática. No somos judíos. De hecho, somos chinos, mexicanos, negritos, amarillitos, gorditos, flaquitos, altos, argentinos, 1000 y tantas razas en el mundo y 1000 y tantos tipos de personas puede haber. Pero dice la Biblia que en otro tiempo estábamos lejos, pero que ahora, a través del sacrificio de Cristo, estamos cerca. Y sigo leyendo el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Por qué dice ambos pueblos? Porque le llama a uno los judíos y a los otros, todos los demás son los gentiles. Todo el resto de ese planeta somos los gentiles. Y dice que de estos dos pueblos hizo uno solo, un solo pueblo, ¿verdad? Y luego dice, aboliendo en su cuenta las enemistades. O sea, ya no hay pleitos, ya no hay diferencias. Y habla de la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas y habla todas estas leyes que eran religiosas que los judíos tenían y está diciendo que ya no existen, que ya no nos dividen. Y dice, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre haciendo la paz. Entonces, quiero explicarles aquí dos cosas rápidamente porque si nos dejamos ir, simplemente se va a perder. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a compartir una gráfica para poderles explicar esto del muro roto, ¿sí? Déjenme nada más, ¿dónde la tengo? Aquí la tengo, ya la encontré. Ok, déjenme explicarles rápidamente. Antes, en el tiempo de Moisés, cuando la ley existía, tenían este tipo, hagan de cuenta que este era, se llama el tabernáculo, ¿no? Pero estaba dividido de diferentes maneras. ¿Sí ven mi cursor? ¿Sí se alcanza a ver el cursor? ¿Sí? Ok, estos eran los patios. Y el tabernáculo estaba dividido por el lugar de lavatorio, que es esto de los sacrificios. Y luego, esta carpita que está aquí adentro, estaba dividida en dos partes. Esta parte, la primera, que vamos a usar palabras muy, muy comunes, era como una antesala, y no es precisamente que fuera una sala de espera ni nada. Aquí se ofrecían un tipo de ofrenda específicamente a Dios, y este candelabro representa la presencia de Dios. Pero aquí, en otro cuartito aquí atrás, este cuartito de atrás se llamaba el lugar santísimo. Y el lugar santísimo tenía esta cortina que está así como dibujadita, media transparente, ¿no? Esta cortina cubría por completo el lugar santísimo. Era una cortina muy gruesa que separaba del lugar santo. En este lugar estaba concentrada toda la presencia de Dios. No estamos diciendo que Dios no pudiera saber ni estar en otros lugares, pero vamos a decir que su presencia manifestada estaba aquí adentro. Nada más aquí adentro. Entonces, una vez al año, este hombre que está aquí a mi mano izquierda, el sumo sacerdote, una vez al año, después de haber pedido perdón por todos sus pecados, podía entrar a este lugar que es el lugar santísimo. Y era para interceder por el pueblo. Pero si este hombre estaba con alguna situación pendiente con Dios, la presencia debe ser tan fuerte aquí que el cuate caía fulminado y muerto. Entonces, estos hombres entraban con una cuerda amarrada en su tobillo.
y con unas campanitas que mientras se movían ellos se oían las campanitas por fuera. Si se dejaban de oír las campanitas, es que pues el cuate no se estaba moviendo y lo más seguro es que ya estaba muerto en el piso. Entonces lo sacaban con las cuerdas de ahí adentro. Entonces, eso era como era la ley. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que Dios, dejen de dejar de compartir la pantalla, dice la Biblia que Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora dice la Biblia que tú y yo somos el templo del Espíritu de Dios. Ahora, ese lugar santísimo, ese lugar está en cada uno de nosotros. Dios habita en nuestros interiores. Después de que Jesucristo paga por nuestros pecados en la cruz, nos da esta libertad absoluta de tener esta relación que antes solamente un hombre al año podía tener. Una vez al año. Y ay, de él que no tenía bien derechas las cosas en su vida, ¿por qué no fulminado? Nosotros, ¿cuántas cosas no tenemos bien hechas en nuestra vida? Sin embargo, es por medio de la gracia, esta gracia que decíamos que deberíamos dar. Esta gracia, por medio de esta gracia, no somos ni fulminados y Dios habita, dice la Biblia, como poderoso gigante en nuestro interior. Ese es el Espíritu de Dios morando en nosotros. Ok, esa es una cosa que les quería explicar. La segunda cosa que dice la Biblia aquí, que tiró el muro, y está hablando de esta cortina que dividía el lugar santísimo del lugar santo, dice, este muro ha sido derribado. Pero aquí habla de un muro de razas. ¿Se fijaron? Habla de entre los judíos y todas las demás razas del mundo. Dice, este muro ha sido quitado. Y ahora todos son como un hombre. ¿A qué se refiere la Biblia? Está hablando ahora que somos la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia está compuesto por todos nosotros, por todos los judíos que ahora son cristianos, por todos los vietnamíes, por todos los mexicanos, por todos los negritos, por todos los blanquitos, por todos los que componen y están dentro de la iglesia. La Biblia dice que ese es un solo hombre, o si le quieres decir, un solo cuerpo, y es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. En otras palabras, todos los cristianos somos uno solo. Uno solo. Ahora, quiero terminar de leer el capítulo para terminar con el punto que quiero que se lleven en su corazón esta noche y lo mastiquen, porque todavía me falta muchísimo por hablar, ¿sí? Entonces decimos que esta es la iglesia. Y luego dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, ya no hay divisiones, ya no hay enemistades. Este pleito que se traen los judíos con los musulmanes, Dios, Cristo, lo rompió en la cruz. Y esta cosa que sucede en este planeta es una cuestión completamente animal y diabólica que va en contra de lo que dice la Biblia. Y Satanás ha luchado para que las naciones no tengan esta hermandad, esta amistad en Cristo, sino que al revés, en las situaciones espirituales están tan peleados que sea el tema de guerras y guerras y guerras. Y luego dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. El mensaje de Cristo fue para todos, absolutamente todos, para que por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, ¿no? Todos tenemos entrada a Dios Padre por medio de Jesucristo. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Está hablando de las enseñanzas de todos los profetas y de todos los apóstoles,
Y luego siendo la principal piedra, o sea, el máximo maestro, la máxima autoridad, ni los apóstoles ni los profetas, siendo la máxima autoridad, Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahorita regreso a ese punto. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y estos dos últimos versos hablan de tu persona como el templo del Espíritu Santo, pero dice, en quien todo edificio en Jesucristo va creciendo. Y luego el versículo 22, para que seamos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mira, tú estás diseñado para que seas la morada de Dios. O sea, yo no sé, pero cuando me cayó el 20 de esto, que yo soy un diseño para que Dios viva en mí. Dios te diseñó a ti para que Dios more en ti. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:20. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo. Y la palabra correcta de cena es koinonia. Y bueno, les dije que iba a ser la noche de los ejemplos, ¿verdad? Pero la koinonia es lo que sucedía, o inclusive sigue sucediendo, aunque creo que con el coronavirus no, en las casas del Medio Oriente. No eran las mesas que ahora tenemos. La gente se acostaba en el piso a comer una serie de como de guisaditos y como de pitas. Ya conocen el pan, ese pan pita, ¿no? Como una tortilla de harina plana, pero sin levadura, sin mediadura. Y estas la partían y la remojaban en los diferentes guisados y se la comían. Pero como les pasa a todas las damas aquí, que sus esposos comen una papa y la muerden, y luego agarran la misma papa y la meten a la salsa. Yo no sé a cuántos esposos le dicen que no hagan eso, pero es que sabe rica, pues, o sea, hay que meterla 2 veces, si no, no sabe la segunda, ¿verdad? Pero bueno, con este efecto, tienen razón nuestras esposas, dejas todas tus babas en la salsa. Y luego dice mi esposa, y dice, no, yo me como tus babas, no hay problema, el problema es que se echa a perder la salsa. Ya no hay problema, pues nos las acabamos ahorita, le digo. ¿No? Pero así comían la gente, entonces le remojaba, se lo comía y lo volvía a remojar y se lo comía. Entonces había 6 personas comiendo y la comida era una comida llena de babas. Estaba llena de babas de todos. Bueno, koinonía quiere decir eso, que yo me como tu interior. Somos una persona. Si yo traía amibas, adivina, te las vas a llevar, ¿no? Y si yo traía cierto fauna, le llaman, fauna, flora intestinal, y cierta fauna ahí en el estómago, ya todos tenemos la misma fauna. Resulta que una vez fui a la Ciudad de México, me tomé una soda, me tomé un agua y regresé a Tijuana y me dijo el doctor, es que no tienes la misma fauna. Y dije, ¿cuál fauna? Sí, pues es que la gente de la Ciudad de México está acostumbrada a ciertos bichos y no les hace nada. Tú fuiste y te hizo pedazos el estómago. Ah, bueno. Entonces, la koinonía quiere decir eso. Todos somos parte uno de otro. Bueno, volviendo a Apocalipsis 3:20, dice, si tú me abres la puerta, yo entraré a ti y tendremos esta koinonía. Seremos uno, tú y yo. Eso es la meta de Dios en nuestras vidas. Que su presencia sea tal en nuestras vidas, que Él y nosotros seamos uno y que estuviéramos haciendo las obras que Cristo estuviera haciendo en este planeta si estuviera caminando en cuerpo. Pero mira nada más esta verdad tan extraordinaria. No quiero que te la vayas a perder. Creemos que Cristo ascendió al cielo. Entonces, Dios en cuerpo, pues no está en la tierra, está en el cielo. Pero la cosa es esta. Cristo Jesús todavía tiene un cuerpo en la tierra. Y así lo llama la Biblia.
y lo llama la Biblia como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y luego dice, y Cristo es la cabeza de este cuerpo. Esto quiere decir que Cristo sí tiene un cuerpo en la tierra. Entonces, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo que deberíamos estar haciendo por excelencia son las obras que Cristo estuviera haciendo en la tierra. Hablar como Cristo, enseñar como Cristo, dar esperanza como Cristo y hacer lo que Cristo estuviera haciendo. Tú y yo fuimos diseñados expresamente para hacer estas vasijas que transportan, por decirlo así, no exclusivamente, pero en su interior están llenos de ríos de agua viva porque Dios habita en ellos y están desbordando sus vidas totalmente llenas de esperanza, llenos de ánimo, llenos del poder del Espíritu Santo, indistintamente de las circunstancias que nos están rodeando, porque estamos tan amesmorados de vivir en esta relación tan intensa, tan agradecidos con la visión de hacer las obras que Cristo estuviera haciendo en la iglesia. Si esto estuviera pasando a nosotros, fuéramos completamente imparables. Y ese es el propósito de Dios para nosotros. Pero bueno, quiero ir al otro punto que quiero explicarles. A ese termo me gusta mucho, pero me cae regordo porque se me cae todo el agua que tomo. Ok. Aquí habla de un punto más muy importante. Resulta que los judíos son sumamente racistas. Ellos dicen que no. Pero ningún otro pueblo se va a ir al cielo. Ningún otro pueblo se merece nada. Todos en este planeta no se comparan a ellos. Pero en realidad, este espíritu, este sentimiento, está repartido por este planeta. Está repartido entre todas las razas. Y desde hace más de 2000 años, está aquí Pablo diciendo, eso se terminó, señores. Nosotros que nos creíamos muchos porque creíamos en el Mesías, pues qué bueno que vino el Mesías por nuestro medio, por medio de la raza judía, pero no vino nada más para nosotros. Vino para todos los gentiles, quitando la enemistad que teníamos con ellos, quitando la rivalidad que teníamos con personas diferentes a nosotros. Y tenemos que ponernos a pensar, nosotros estamos incluidos en este tipo de vida. Y tenemos que pensar si en realidad estamos practicando lo que la Biblia dice. Ahorita han ocurrido cosas horribles, racistas espantosas, cosas... tú y yo escuchamos una de unos policías que detuvieron a una persona negrita en el piso y que él decía, no puedo respirar, y termina muerto. Y lo peor de todo es que esos policías se fueron libres. Sí, los corrieron del trabajo y que según van a tener un juicio, pero del dicho al hecho, ya no sé ni qué ha pasado, ¿no? Pero bueno, vivimos en un momento de racismo extraordinario, pero no es el único racismo que vivimos. A lo mejor tú me dices, yo no odio a los negros, ni a los oaxaquitas, ni a nadie. ¿Qué tal aquellas personas que tienen perforaciones en el cuerpo? Que traen una orejota de ese tamaño. O sea, seamos sinceros. ¿Qué tal aquellos que de repente vemos, especialmente las personas más o menos de mi edad, a personas tatuadas por todos lados, ¿no? Y especialmente cuando traen tatuajes así de que calacas y que eso. Ahí les va todavía más personal o más cerca. ¿Qué tal con las personas que tienen preferencias sexuales que nosotros llamamos no normales? ¿No somos personas que estamos discriminando? Y no estoy diciendo que su manera de vivir sea la correcta delante de la Biblia. Nada que ver. Yo no me estoy hablando de nosotros.
¿Cuántas cosas en la vida estamos siendo selectivos y diciendo con estos sí, con estos no? ¿Cuántos de nosotros tratamos verdaderamente diferente a una persona maloliente, mal vestida? Todos. Tenemos que ser sinceros, porque no hemos comprendido que delante de Dios todos somos verdaderamente iguales. Y que Dios no quiere que veamos las cosas que somos diferentes y que nos sintamos más que otros y que estemos despreciando o siendo parciales con otros. Y mira, quiero por favor que si estás ahí en tu Biblia, vayas a Deuteronomio 10, verso 17. Deuteronomio 10, verso 17. Fíjate lo que dice Dios, ¿eh? Dice, Ay, perdón. Deuteronomio 10, Mi abanico. okay, Deuteronomio 10, 17. Abróchate el cinturón de seguridad porque después de hoy, Gracias. la discriminación y el racismo lo vas a ver de una manera completamente diferente. Ok, ahí les va. ¿Listos? Deuteronomio 10, 17 dice, ay, se puso la imagen aquí arriba de mi cita. A ver, eso por acá. Ahí está. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra, fíjense nada más, parcialidad y no acepta sobornos. Apunta la cita, Segunda de Crónicas 19, 7. Segunda de Crónicas 19, 7. Dice, el Señor nuestro Dios no admite injusticia ni la parcialidad ni el soborno. La parcialidad es un pecado. El pecado de la parcialidad es la discriminación, preferir a unas personas y a otras personas no preferirlas. Y les voy a dejar una cita para que la lean en casa porque está gigantesca, pero ustedes pueden leer los primeros 9 versículos de Santiago capítulo 2 y ahí se van a dar cuenta de todo. Yo nomás les voy a leer el primero. Dice, ustedes, hermanos míos, que creen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. ¡Ay! Si tú pensabas que la Biblia no hablaba de discriminar o de sentirte diferente o de ver a las personas por debajo de ti, estamos pero completamente equivocados. Santiago lo aborda, pero con una fuerza impresionante. Las razones por las cuales, yo rápidamente les voy a dar algunas razones por las que Dios detesta la discriminación y los prejuicios y la segregación y la separación o como tú le quieras llamar. La primera es que ponemos en juicio su creación. Dios creó todas las razas y de hecho solamente hay una raza, no son razas, solamente es una raza y es la raza humana. Y cuando nosotros nos desagradamos de su creación, le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué? Eso te quedó mal, lo hiciste mal, hiciste un mal trabajo, eso es una cochinada, eso no se merece mi atención, no se merece ni siquiera que lo voltee a ver, se merece mi desprecio. Eso es lo que le decimos a Dios con la discriminación. Hechos 17, 26. Ahí lo pueden escribir rápidamente. Luego se pone a estudiar eso en casa porque es muchísimo material. Dice, de un solo hombre, y se refiere a Adán, hizo todas las naciones para que habitara toda la tierra. Y luego dice, y Dios determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. ¿De dónde salió? Todo salió de Dios. ¿Y de dónde? De un solo hombre, de una sola raíz. Todos, por decirlo así, venimos del mismo árbol genealógico. Primera de Corintios 4:7 dice, ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces,
¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Todo ha sido dado por nosotros. No somos mejores que nadie. Ok. Híjole, me voy a saltar todas estas citas, pero número 2, ¿por qué tener este racismo, este desprecio hacia los demás? Bueno, porque nuestro prejuicio es señal de nuestra ignorancia. La Biblia dice, pero el que odia, bueno, no les dice la cita, primera de Juan, capítulo 2, verso 11. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, o sea, está en la ignorancia y vive en ella y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Wow. Y luego, Santiago otra vez, capítulo 13, verso 17, dice, pero la sabiduría, hablamos de que del que no tiene sabiduría, ¿verdad? Ahora dice, pero la sabiduría auténtica que viene de lo alto es ante todo pura, además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y escuchen esto. O sea, si no lo habías visto en la Biblia, escucha cómo termina este verso. Y libre de prejuicios. Cuando la gente me dice que la supremacía de los blancos, que son un grupo de cristianos, son una bola de ignorantes, no conocen lo que dice la Biblia, que la Biblia dice que debemos ser libres de nuestros prejuicios y de nuestras hipocresías. Número 3, el prejuicio desobedece el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Dice la Biblia que el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Muchas veces a este gran mandamiento se le conoce como la ley de Cristo, porque Cristo vinieron y le preguntaron, oye, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? Y Jesús dijo, el mandamiento más importante donde se suma toda la ley, todos los profetas, en otras palabras, toda la Biblia que existía en ese tiempo, Jesús le dice, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y el nosotros discriminar a las personas por su raza, por su color, por su marcas corporales, sus características corporales, por su situación económica, por su higiene personal, por lo que tú me quieras decir, desobedece el gran mandamiento de Dios, el mandamiento de Cristo. Y esto lo puedes encontrar en los evangelios, pero Pablo lo vuelve a rematar y dice en Gálatas capítulo 5, verso 14 y 15, está el gran mandamiento una vez más. ¿Por qué es tan importante decirte que en Gálatas se encuentra? Bueno, tú me has escuchado decir esto. Mucha gente me dice, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Le digo, pues primero conoce la Biblia y vas a saber cómo Dios quiere la voluntad de Dios, quiere su voluntad para tu vida. Pero 3 preguntas son muy fáciles para saber de una manera rápida, ¿no? Número 1, te preguntas, ¿Jesús lo hizo? Especialmente en temas de la iglesia. Número 2, te preguntas, ¿los apóstoles lo imitaron? Y número 3, te preguntas, ¿está regido, está confirmado, se dice cómo hacerlo en las epístolas? Son 3 cosas. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Los discípulos lo imitaron y luego, cuando escribieron las cartas a las iglesias para que supieran cómo conducirse, ¿le enseñaron al respecto? Muy rápido. Y aquí estamos en Gálatas, estamos en una de las epístolas. Aquellos que no creían que cumplía esta ley, la ley de Cristo, pues te lo aseguro. Jesús lo dijo, los discípulos lo hicieron y luego dijeron que nosotros teníamos que hacerlo como iglesia. Híjole, bueno, yo soy bien apasionado y me puedo ir mucho tiempo, pero ya se me está haciendo tarde, casi llegamos una hora, así que sí, casi llevamos una hora. Entonces, el prejuicio es un pecado delante de Dios y es un pecado
no es cualquier cosa, es algo grave. Dice la Biblia, fíjate, o sea, Santiago se pasa de claro. Dice Santiago capítulo 2, verso 9. Si tratas a la gente según su apariencia externa, eres culpable de pecado. Y la ley de Dios te condena como un infractor de la ley. Oye, qué rudo, o sea, si tú por la apariencia física desprecias a las personas, ejerces juicio sobre ellas, estás desagradando por completo a Dios. Híjole, de veras, estas citas me dejaron muy, muy impactado, ¿no? El racismo es un problema de pecado, no es un problema del color de la piel. El racismo es un problema de pecado. La Biblia dice en Romanos 14, 10, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? Fíjense que dice que es lo mismo, ¿eh? La connotación de la pregunta las hace iguales. ¿Por qué juzgas a tu hermano? O déjame explicártelo bien, casi Pablo dice, ¿o por qué te crees mejor que tu hermano? Dios es nuestro juez y todos tendremos que presentarnos ante Él. Wow. Creo que tengo un último punto. Bueno, sobre esto mismo, nosotros tenemos que ver a la gente como Dios la ve. ¿Cómo Dios ve a la gente? Vemos que Jesús está predicando y manda a que todos se suban a la lancha y se vayan. Así les dice a los discípulos, ya, váyanse ustedes. Los veo allá del otro lado. Y se queda Jesús solo. Y dice que volteó a ver a la multitud. Yo creo que esto fue antes de decirle a la gente, a sus discípulos que se fueran. Dice que Dios volteó a ver a la multitud. ¿Y qué dice? Sintió compasión por ellos. Wow. Tienes que preguntarte, cuando volteas a ver a la gente, ¿qué es lo que sientes? Cuando esa persona te toca en el vidrio ahí en tu carro y lo volteas a ver, sé genuino contigo mismo, a mí no me importa, sé genuino contigo, ¿qué es lo que sientes? Cuando vas caminando por las calles y ves a un drogadicto o un alcohólico tirado ahí, ¿qué es lo que sientes? Mira, yo conozco un hombre, él se llama Manuel, es amigo. Y él dice que un día iba por la calle ahí cerca de la catedral y vio un hombre tirado en el piso así todo maloliente, greñudo, con la ropa así como si hubiera trabajado un año en un taller de autos y nunca se hubiera cambiado de ropa. Pero pues el problema es que no era aceite, ¿no? Sino era todo tipo de suciedad pegada en su ropa y que él se iba a pasar de paz porque qué peste, ¿no? Pero que dijo, recordó esta cita. Que Jesús dice, volteó a ver a la gente y sintió compasión por ellos. Y dice, no, 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 decía, no, no, no. Pero que no pudo y se regresó. Y lo sacudió así a la maloliente hombre y le dice, oye, 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 hasta que se le despierta y que le dice, ¿no te quieres bañar? Y dice, no se me ocurrió otra cosa más que decirle que si no se quería bañar. Y que le dijo este hombre, sí, sí me quiero bañar. Y entonces que se fueron a un terreno, dice, aquí espérame. Y se fue y consiguió una ropa ahí usada, limpia, en la zona ahí de la zona norte, y consiguió un garrafón de agua y un jabón de esos, pues dijo que era un jabonzote. No sé si se refiere que era un jabón muy grandote o que si era la marca Sote, ¿no? Y pues dice, con este va a quedar limpio, ¿no? Y que el cuate, y es unas tijeras y un rastrillo, que el cuate le echaba el agua y que no le entraba el agua al pelo, o sea, que estaba tan sucio eso que entonces con el jabonzote
a tirarse la grasa entera y luego con el garrafón y dice, el agua salía así como si fuera petróleo. Tuve que ir a rellenar el garrafón porque no quedaba limpio este cuate y que le daba y ya con el jabón, uy, era un jabón así, pero era un jaboncito re chiquito. Dice, entonces agarré y le corté los pelos esos que traía todos enredados y dice, lo mejor que pude lo dejé y le puse ropa nueva, dice. Y ya olía así como a limón cuando terminé con él y le dije, oye, ¿no quieres comer? Y le dijo, sí. Y dice que se fueron ahí unos pollos rostizados cerca de la calle Primera y se sentaron a la mesa y empezaron a comer y que él le dijo, ¿qué te pasó? Cuéntame tu historia. Y que el cuate le platica su historia, que él se había venido de su tierra a cruzarse a Estados Unidos, pero que lo agarraron en Estados Unidos, lo echaron a México, pero cuando lo echaron con un chorro de gente malviviente y que esa gente fue la única que le dio la mano y empezó a hacer vida con ellos y pues que se perdió. O sea, ya no, se perdió en el alcohol y estaba así todo el tiempo viviendo para beber. Y le dice, oye, ¿y tu familia? Dice, no sé de mi familia nada. Y dice, pero tu familia va a estar preocupada por ti. Vamos a hablarles. No, qué vergüenza. ¿Cómo? Ellos van a estar felices de que les hables. Entonces le da el teléfono y le marca a su casa desde su celular y contesta una señora, le dice, oye señora, usted conoce, no sé cómo se llama, ¿no? El Greñudo Pérez. No, pues sí, es mi esposo. Oiga, pues espéreme, déjenme pasárselo. Y que le pasa al señor y que se oían los gritos de la señora llorando de alegría y dice que este hombre lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y que le pasaron a los hijos. Y, bueno, un mar de llantos de haber encontrado al papá, ¿no? Y entonces que le pasan el teléfono otra vez a Manuel y le dicen, por favor, señor, vamos a ir por él a Tijuana, nos puede ayudar, lo puede cuidar, 2, 3 días nada más en lo que llegamos. Y Manuel dijo, sí, yo lo cuido. A los 3 días llega su familia, no sé, no me platiquen, ya es una historia muy vieja, ¿no? A los 3 días llega su familia y se lo lleva a vivir otra vez con ellos. Y es impactante lo que hace una vida conmovida por compasión. Y mira, a lo mejor tú vas a decir, oye, yo no voy a levantar a un tipo del piso, ¿no? ¿Sabes? A veces no se necesita levantarlo del piso. A lo mejor no se necesita darles un café y decirles, mira, aquí a la vuelta, ahí hay una iglesia. Ellos están dispuestos a ayudarte. Vamos, te llevo caminando. Y ahí lo dejas y ya. Ojalá fuéramos con este corazón de Manuel que a mí me dejó muy, muy impactado. No sé si fue la primera y la última vez que lo hizo, ¿no? Mi amigo se llama Manuel Jiménez. Él trabaja como empacador en lo que era la Comercial Mexicana y en Playas de Tijuana. Todavía trabaja ahí y de repente lo veo. Y tú puedes ir con él y preguntarle, oye Manuel, yo escuché a Gerardo que platicó una historia de un hombre que levantaste del piso y él te puede dar todos los detalles, ¿no? Yo ya soy muy viejo para acordarme de todos los detalles. Pero la Biblia nos ha llamado a no tener discriminación, a no ver a las personas por abajo de nosotros. Nos ha llamado a amar a toda persona tal como amamos a Dios. Nosotros tenemos que ver con los ojos que ve Dios. La Biblia dice, el Señor no mira lo que el hombre mira. El hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Esta está en 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Creo que tengo un punto más aquí. Dios no piensa en la discriminación. Dios piensa en la unidad. El plan de Dios es unir a la gente y es unir a la gente en la iglesia. A esto le llama Dios el cuerpo de Cristo. Nuestra tarea no es separar a la gente
discriminar a las personas, es amar a las personas para traerlos a Cristo Jesús y venir a ser uno solo, ser la iglesia de Cristo. Y es por eso cuando yo leo estas palabras ahora en nuestro estudio de Efesios, aunque hizo mucha referencia a Santiago, el libro de Efesios nos dice que Dios ha roto este muro que nos separaba. Ya no hay nada que separe a ninguna raza, no hay nada que separe a ningún humano de otro humano. Jesucristo pagó en la cruz por todo el precio de toda la discriminación, de toda la separación. Y hubo un muro muy famoso. A lo mejor es muy joven para recordar lo emocionante que fue ver al presidente Ronald Reagan decirle a Gorbachev, señor Gorbachev, tire ese muro. Señor Gorbachev, tire ese muro. Y tú podías oír desde tu casa cuando en las noticias se veía la gente martillando y tirando el muro de Berlín. Yo, a lo mejor estás muy joven, pero date una asomadita por YouTube y ese muro fue derribado, ¿verdad? Jesús dice que el muro ha sido derribado, que ya no hay gentil ni judío, no hay diferencia. Es nuestra responsabilidad llevar la esperanza de Cristo a toda persona en este planeta y vivir como personas que aceptamos, que amamos y que disfrutamos la variedad, la diferencia que tenemos todos en nuestros rasgos físicos, en nuestros rasgos culturales, en nuestros rasgos de nuestra nacionalidad. No debemos hacer ninguna discriminación, inclusive para con las personas que no viven vidas como nosotros pensamos que es una vida digna de agradar a Dios. Pero déjame decirte esto. Tú no puedes esperar que una persona que no ha dedicado su vida a Cristo viva una vida agradando a Dios. Queremos que las personas que no conozcan a Cristo vivan vidas llenas de alta moral y que vivan la vida de acuerdo a la palabra de Dios. Pero si ni la conocen, ni conocen la palabra de Dios, si la gente en vez de irles a predicar a Cristo dicen, cruz, ese cuate es esto y aquello y el más allá, yo no me voy a acercar. La Biblia dice, ¿cómo van a conocer si no hay quien les predique? ¿Y cómo ver quién les predique si no hay quien envíe a estos que les prediquen? Es nuestra responsabilidad a través de tirar este muro que nos tiene cegados de discriminación y de estar menospreciando a todos los pecadores, que nos incluye a ti y a mí, aunque no pecamos con ese descaro, pero a todos los pecadores Dios nos ha llamado a que abramos las puertas, porque la única manera que puede ser su vida transformada es a través del mensaje de Jesucristo en sus vidas. No puede haber ninguna otra manera de que la gente sea transformada. Y es el mensaje de la segunda parte del capítulo 2 de Efesios. Y si me ves que yo me emociono, es que sí me emociono. Cuando me puse a estudiar que la Biblia habla mucho del racismo, dije, ¡wow! Y no estoy hablando del racismo de nada más de las razas, ya lo hizo muy claro. Entonces, ¡wow! Me troné un poquitito más de una hora, les pido perdón, quise mantenerme en el tiempo, pero déjenme ver aquí, rápidamente. Mariana Arriola, te mandamos un saludo. Gracias por vernos, David, también. Y bueno, quiero abrir aquí a nuestro grupo de Zoom. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, este es el momento de hablar. Así que sin ningún temor, por favor, ¿no? Porque luego me dejan así como que esperando a ver si alguien habla. Gerardo, yo tengo una duda de lo que estabas hablando cuando empezaste. Bueno, cuando nos pusiste la imagen del tabernáculo. Ponías que en la otra parte es donde estaba la presencia de Dios. Entonces, en ese tiempo, solo estaba en ese lugar, no la podían, o sea, no la encontraban en ninguna otra parte más que en ese lugar cuando entraba. Así es.
No es que Dios no habitara en todos lados. Dios siempre ha habitado en todos lados y lo sabe todo y lo puede todo. Pero su presencia manifestada estaba solamente en ese lugar. Y estaba ahí el arca del pacto, que Dios le dio instrucciones específicamente en la ley de cómo hacerla. Y ahí venían las tablas de los 10 mandamientos. Si no mal me acuerdo, estaban los huesos de Josué y algunas otras cosas de mucha importancia, ¿no? Que es una nota interesante que el arca de repente desapareció, pero en la visión de Juan, en el Apocalipsis, Juan la ve en el cielo. Es mi pensamiento. No puedo afirmarlo como teólogo, ni mucho menos. Es mi pensamiento que Dios se llevó el arca del pacto y la tiene en el cielo. ¿Por qué razón? Porque el pueblo es sumamente idólatra. Y entonces tuvieran acá un templo del arca del pacto y fueran a adorar al arca en vez de a lo que contenía el arca, que era la presencia de Dios manifestada. ¿Verdad? No estoy diciendo la presencia de Dios, la presencia de Dios manifestada en ese lugar, al grado de que cuando el sumo sacerdote entraba, la presencia de Dios estaba manifestada, o sea, en otras palabras, la podías sentir, la podías palpar, es como decir, el ambiente se sentía grueso, ¿no? Casi lo podías cortar con las manos, de la presencia de Dios ahí. Por eso, hace unas semanas yo hablaba de que Dios, sí, dice la Biblia, que llenaba unos lugares de su presencia, los saturaba, pero que ahora cuando el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre este planeta así con toda la intensidad, su presencia está en todos lados. Y no es que haya más o menos, su presencia es igual en todos lugares. Nosotros somos los que no nos percatamos de su presencia con la misma intensidad, ¿no? Entonces, sí contesté. Sí, muchas gracias. Y del otro, con lo que cerraste, pues la verdad, híjole, bien decías tú que nos iba a poner una arrastrada este libro y yo creo que en general todos tenemos en algún tipo, no específicamente no como raza, pero sí en algún momento esta limitante o rechazo a nuestra parte a cierto tipo de persona. Y la verdad es que sí te quedas pensando como que, wow. Sino yo leo Está, esas citas y estoy así, y les leí sí, la mitad de las citas que tenía. Ya mejor me fui así rápido porque si no, terminamos sí, quién sabe sí, cuándo sí, este sí. estudio, ¿no? Muy alta la vara, muy alta, pero Sí. te deja pensando bastante. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario, muchachos? ¿O una duda? Bienvenida. Yo, eh, igual lo que estaba diciendo Alexis, ¿no? O sea, me cuesta trabajo eh, creer todo eso. Yo sé que es cierto porque la Biblia lo dice, ¿no? Pero no puedo, así como imaginar cuál era el propósito de Dios al hacer eso. Este, ¿Te acuerdas de la película de Indiana Jones? Ujú. Este, que sale eso, ¿no? Precisamente. Y en ese tiempo que yo la miré, pues no era ni cristiano ni cerca de serlo, y no entendía qué es lo que estaba pasando. Para mí era una película de ciencia ficción, básicamente. Pero ahora que me acordé ahorita, ¿no? De cómo todos esas platican y viven todos esos momentos, ¿no? Nomás era un comentario porque me remontaste, fue como un cuento para mí este estudio el día de hoy. Eh, como tú dijiste, ¿no? Es de ejemplos o experiencias y me gustó mucho. Bien, yo recuerdo mucho también la película de Indiana Jones, han sido de mis películas preferidas, ¿no? Y en el aspecto de la película de Indiana Jones, ellos hacen referencia a que el pueblo de Israel, la Biblia nos dice que cuando caminaban de lugar a lugar, traían el arca del pacto enfrente de ellos. Ujú. Y que pasaban milagros increíbles cuando el arca del pacto estaba ahí, ganaban guerras, se abría, Josué les dijo, pongan los pies allá adentro con todo el arca, y se abrió el río, ¿no? No solamente fue Moisés que se le abrió el mar, no, Josué dijo, pónganse ahí, y en el momento que pisaron, ¡ras! O sea, entonces,
que demostraba que en el arca había mucho poder. Y sí es cierto, estaba la gloria de Dios manifestada. Y entonces los alemanes buscaban el arca del pacto por ese poder. Pero qué interesante ver lo que dice la Biblia y decir que todo ese poder concentrado que estaba en el arca del pacto, dice la Biblia, que el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el espíritu que habita dentro de nosotros. Toda esa potencia que ellos estaban buscando en el arca perdida, esa potencia está dentro de aquellos que hemos aceptado que Cristo habita en nosotros, ¿no? Entonces así está súper wow, ¿no? O sea, me quedo muy apantallado, ¿no? Y nada más la pregunta entonces sería, ¿y por qué ese poder no se manifiesta en nuestras vidas siendo el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos? Pues bueno, yo creo que tiene que ver con no nuestra credulidad, ¿se dice? Credulidad, ¿sí? Incredulidad. No, al revés, con creer. No tiene que ver con, Credibilidad. bueno, credibilidad. No tiene Credi. que ver, bueno, no tiene que ver con creer o cantidad de fe que tengamos. Tiene que ver más bien con la devoción que tenemos. Tiene que ver con la entrega que tenemos para con Cristo. Tiene que ver con la palabra de Dios, cuánto habita de continuo en nuestras bocas, cuánto habita en nuestro corazón, cuánto transforma nuestra vida. Tiene que ver cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo tratamos a las personas. Tiene que ver con este agente que debemos de ser de esperanza, de ánimo, de aliento, de empuje para este mundo perdido. Y yo creo que a la medida que permitamos ser ese Jesucristo dentro de nosotros y ser las manos, los pies, la boca y la misericordia de Cristo manifestada a través de un humano, entonces vamos a poder cada vez experimentar ese poder del Espíritu de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos, porque estamos viviendo y haciendo las cosas que Cristo estuviera haciendo en este planeta. ¿Cómo pretendemos que el poder de Dios se manifieste como si se manifestó en Cristo cuando somos una microbacteria, sin querernos esforzar a crecer a ser una bacteria o tan siquiera un gusano comparado a Cristo? Nuestra transformación tiene que ser diario, intensiva e intencional para que este poder del Espíritu de Dios sea manifiesto en nuestras vidas. Miren, yo tengo mucho que decir, pero les voy a platicar esto. Tengo un amigo, es un pastor africano. Él se llama Joe Ishul, para que aquel que lo quiera consultar. Se llama Joe Ishul. Y él era pastor en África, en Nigeria. Y él abrió una iglesia en una tribu, y en esta tribu no había médicos, y el único médico era el médico brujo. Y entonces él llegó a esta tribu y empezó a predicar a Cristo y empezó a orar por los enfermos, y los enfermos sanaban, y los ciegos veían, y los inválidos caminaban, y los envenenados se les quitaba lo envenenado. Y entonces la iglesia empezó a crecer así exponencialmente ahí en ese pueblo. Y entonces el brujo ya nadie lo iba a ver. Entonces el brujo estaba enojadísimo con Joe Ishul. El caso es de que el hijo del brujo enferma y se muere. Y entonces Joe Ishul tenía una campaña afuera en un escenario con unas bocinitas ahí en África y estaba predicando a Cristo, ¿no? Y todos sabían en el pueblo que el hijo del brujo se había muerto y que lo tenía ahí adentro de su casa. Entonces, a mí no me platicó otra persona, a mí me lo platicó Joe Ishul. Y entonces él dice que de repente salió el brujo de su casa con su hijo en los brazos, ya hinchado de 3 días de muerto, y que va caminando y toda la gente se queda callada del público ahí en África, y que agarra y avienta el cuerpo en el escenario donde él iba a estar predicando. Y dice, yo no hice nada. Es más, hasta di 2 pasitos para atrás, dice Joe. Pero en el momento que él empezó a como rodar en el piso, volvió a la vida.
Y tú dices, ¿qué? Dice, efectivamente. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el espíritu que habita en nosotros. Pero déjame platicarte. Joe Ishul viene a Tijuana, lo recojo en el hotel, lo llevo a, no sé, 2, 3 compritas y vamos a lonchar como a las 12 del día y como a las 2 de la tarde. Él me dice, así como si fuera un drogadicto, me dice, Gerardo, llévame a mi hotel, por favor. Y le digo, ¿qué te pasa? Es que ya necesito irme a mi hotel. Y le digo, sí, claro, ahorita te llevo. ¿Qué pasa? ¿Te puedo ayudar con algo? Y dice, no, es que ya es mi tiempo de mediodía de orar. Le digo, ¿cómo? Me dice, sí, es que yo todos los días tengo 3 tiempos de oración y mi tiempo de oración de mediodía es de 12 a 4 de la tarde. Ya necesito llegar al hotel. Necesito estar hablando con Dios y estudiando su palabra. Necesito que me hable y me guíe. Yo dije, ay, con razón se levantan los muertos, mano. O sea, el tipo se avienta no sé cuántas horas orando, pero a mediodía se avienta 4 horas, más las que oró en la mañana, más las que oró. Por eso el cuate se para en un escenario y predica a Cristo y la gente, sí, yo quiero y viene y hay sanidad y hay tantas cosas. ¿Por qué? Porque la cantidad y la calidad de su devoción va de acuerdo en la libertad que tiene Dios de manifestarse a través de su vida. La verdad, ese es un hombre impresionante. A lo mejor tu familia, Sarita, lo conoce porque iba mucho a La Paz y a toda esta zona, invitado por ahí, por una iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre hombres como él y hombres como nosotros? Se llama devoción. Bueno, yo puedo predicar otra media hora. ¿Alguien más tiene algo que decir? Nadie. Todos están impactados. Andas con todo. Es que estoy impresionado. Miguel tiene la mano levantada. ¿Eh? ¿Sí, Miguel? No, aquí estoy, pero no está bien. Bueno, no sé si Noemí tenga algún comentario, alguna duda. Si no, pues vamos a cerrar nuestro tiempo. Sí, claro. Bueno, primero quisiera comentar. Es una duda más bien. Ángel, nos decías ahorita acerca de, bueno, primero te agradezco mucho, Ángel, que en el chat escribiste las citas para que yo no perdiera la información y ya voy a poder estudiar el contenido de la Biblia. Muchas gracias por escribirlos. Y bueno, también, Pastor, te quiero decir que en cuanto a lo que comentabas acerca de la gente que vivía en fe y la gente que no vivía en fe, que no conocía de Dios, los gentiles, a lo mejor era muy fácil hacer que estas personas pues sí la tuvieran, sí conocieran de Dios, era parte de ese propósito que empezara a lo mejor con esta separación con las personas que convivían en esta comunidad. Ellos decían, sí, vivimos en fe, sí, lo practicamos, sí, obedecemos, y las otras personas que no lo conocían era parte de su problema, y no quiere decir que a lo mejor las otras personas no hubieran sufrido de batallas, que no tuvieran algún conflicto, sí los tenían, ¿cierto? Todos tenían problemas, todos tenían conflictos, definitivamente. Pero la Biblia dice que Cristo vino de ahí, pero para todo el mundo. No nada más vino de ahí para los judíos. Y luego Jesús nos dice en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he venido al mundo. Y ahí se está dirigiendo a la gente que tiene fe. Pero más bien, Noemí, a donde yo me refería en comparación de la gente que tiene fe y la gente que no tiene fe en Cristo, es en su perspectiva de la eternidad. La gente que no tiene fe de Cristo
no tiene la seguridad que puede pasar con su vida eternamente. Y todos por tradición dicen, no, pues ya está con Dios en su gloria. Y tú dices, ah, sí, pero la gente no tiene la seguridad. Aquellos que conocemos a Cristo, aquellos que le hemos servido, le hemos honrado, tenemos seguridad de lo que va a suceder con nosotros. Tenemos esperanza que si mañana se acaba la vida, pues se acaba en este planeta, pero seguimos viviendo con el Señor, para el Señor, adorando al Señor. Sabemos qué nos espera. Y entonces yo decía que por eso, según lo que dice la Biblia, la muerte ha perdido su aguijón. Ya la muerte no nos produce ese espanto, ese dolor de que se acaba la vida. No, al revés. Tampoco estamos esperando morir, ¿verdad? Pero vivimos con esperanza de que si morimos físicamente, vivimos eternamente con Él. El problema es la gente que no tiene esa esperanza. La gente que nunca ha honrado a Dios, que nunca se ha fijado en ni siquiera ponerle atención. De repente enfrenta la muerte con un padre, con un hijo, con un hermano, con alguien, y dicen, pues, ¿qué hay que hacer? Qué horrible, qué espantoso, se acabó la vida, se acabó todo. Y aunque hacen actos religiosos, enfrentan este evento sin ninguna esperanza. Eso es lo que quería explicar en la diferencia. Todos sufrimos, todos vamos a enfrentar la muerte, todos vamos a enfrentar enfermedades, todos vamos a tener problemas. La Biblia no puedo decir que lo promete, sino lo asegura. Dice, pero, la diferencia es esto. Dice, el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra esperanza. Que en medio de la enfermedad, en medio de la carestía, en medio de los problemas relacionales, en medio de las situaciones emocionales tristes para nosotros, podemos confiar en Dios, porque Él ha vencido el mundo. Eso es ese es el punto que quería resaltar en cuanto a hablar de las personas que no tienen fe y los que sí tienen fe. Todos vamos a sufrir, con fe o sin fe. La diferencia es cómo enfrentamos el sufrimiento, con esperanza o con desesperación. ¿Sí contesté, Noemí, a tu comentario? Claro que sí, está muy claro. Muchas gracias, pastor. Y también, si me permites, no sé si hay tiempo. Claro que sí. Quisiera opinar. Es verdad, es muy importante respetar lo que cada persona cree, cada quien a lo mejor practica una religión distinta y hay que respetarla. Mucha gente que adora imágenes o a lo mejor imágenes de vírgenes o imágenes de Cristos sangrantes. Sinceramente me impacta al verlo, a mí me impacta, pero yo respeto la creencia de cada persona. Entiendo que quizás algunos incluso así crecieron, fue parte de la cultura en su familia. No sé cómo explicar, pero creo que a Dios no, más bien le gusta que le adoremos a Él, que le busquemos a Él. Creo que el enemigo lo que quiere es separarnos de Dios, que nosotros estemos separados de Dios, y creo que eso lo disfruta, que está alegre. Sin embargo, vuelvo y repito y lo respeto. Pues mira, definitivamente una de las cosas puntuales de Iglesia para Todos es el eslogan que usamos, ¿no? Ven tal como estás. Y así lo decimos. No hacemos ninguna discriminación, indistintamente de cómo las personas crean o piensan. Aunque nosotros no estemos de acuerdo y aunque nosotros creamos que esas cosas no son verdad, nosotros como iglesia nos mantenemos y decimos, así como estás, ven. ¿Por qué? Porque si lo seguimos rechazando y lo seguimos juzgando, ellos jamás se van a acercar a Jesucristo. Jamás van a abrir su corazón a la fe. Si nosotros todo el día nos estamos agarrando a bibliazos, en vez de enseñarles la Biblia y la muestra de amor de Jesucristo por sus vidas, si no nos dan ellos jamás esa oportunidad, pues entonces jamás van a escuchar el mensaje de Jesucristo. Respetamos
a toda persona. No quiere decir que estamos de acuerdo con todo lo que creen, ¿verdad? Simplemente le decimos, ven tal como estás, deja que Dios te hable. Si hay algo que cambiar, que sea Dios el que te diga que lo tienes que cambiar. Y nos ha funcionado, la gente viene y nos pregunta, oye, es que yo hago esto y esto y esto, ¿qué piensa Dios al respecto? Ah, bueno, pues entonces si me abres la puerta, ya no te estoy juzgando. Entonces te digo, mira, la Biblia dice, no Gerardo dice, la iglesia dice, nosotros creemos, no. La Biblia dice esto y esto y esto y esto y esto. Y hemos visto muchas personas que creían que estaban adorando y agradando de una manera correcta a Dios. Y dicen, caray, yo no sabía, hacía esto por tradición. Ahora ya no voy a hacer esto. Ahora voy a hacer lo que dice la Biblia. No lo que dice la iglesia de Gerardo, no lo que dice la iglesia para todos, ni siquiera lo que dice la iglesia cristiana, lo que dice Dios en la Biblia. Pero nunca, jamás se va a dar eso si nosotros creemos que no es, pero vivimos discriminando a aquellos que no son cristianos y solamente hacemos amistades con los cristianitos porque son iguales que yo y no me contaminan. Eso también es discriminación. Nosotros tenemos que tener la capacidad de ser luz en todo lugar y con toda persona. Ahora, qué caso tiene llevarte una lámpara cuando es de día? ¿No te llevas una lámpara donde hay luz? Te llevas una lámpara donde hay oscuridad. Y es nuestra responsabilidad llevar luz donde hay oscuridad. Entonces, amamos a toda la gente que piensa con nosotros, la gente que no cree como nosotros, a toda gente la amamos, le hablamos de Jesucristo, no la menospreciamos, no la discriminamos, somos tolerantes con ellos, somos pacientes con ellos para que ellos puedan crecer en fe hasta que llegue el momento donde digan, entrego mi vida a Jesucristo y voy a vivir como Él dice que debo de vivir. Ese es el corte de la iglesia que nosotros queremos ser. Una iglesia que voltea a ver a las personas y tiene compasión de ellas, no siente repudio hacia ellas porque no piensan, creen o se conducen exactamente igual a nosotros. Decimos, ven tal como estás. Claro, no queremos que te quedes como estás, ¿verdad? Pero te aceptamos tal y cual eres y tenemos la paciencia suficiente para permitir que Dios trabaje en tu vida y que vaya siendo transformado. Van a decir que no tengo explicaciones cortas cuando hay preguntas o comentarios, ¿verdad? Ya sé. Me voy con todo. Pero si ya no hay nada más que decir, ¿algo más? ¿No? Bueno, entonces quiero pedirle a Alexis si nos despides con una oración y vamos terminando nuestro tiempo de estudio el día de hoy, ¿sí? Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque usas la vida de Gerardo, Señor, para hablar a nuestras vidas. Te damos muchas gracias por todas las personas que se pudieron conectar y estar en el estudio y te pedimos que toda persona que necesite escuchar este estudio, Padre, que va a causar un cambio en su vida, sea escuchado, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos y que tu palabra obre en nuestra vida. Amén. Gracias, Señor. Pues, muchachos, muchas gracias por estar conmigo. Me da muchísimo gusto verlos cada martes. Es mi mayor deseo que la palabra de Cristo los edifique y abunde en sus corazones, ¿no? Entonces, muchas gracias, Gerardo. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bye, bye. Buenas noches.